Hola, bienvenido a otro programa de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. En este episodio voy a entrevistar a un especialista en storytelling, en contar historias. Bueno, ¿a quién le podría interesar? Te harás tal vez esa pregunta. Si es que tienes que liderar a tu equipo, si es que tienes que movilizarlos, emocionarlos y hacerlos avanzar en una cierta dirección, bueno, precisamente el storytelling es una de las técnicas o estrategias o métodos más efectivos. Y por eso entrevisto hoy día a un especialista que nos va a contar tips, consejos y estrategias para comenzar hoy mismo a movilizar a tu equipo de ventas contando buenas historias. No te puedes perder esta entrevista. Ok, don César, qué bueno que hayas venido al programa de hoy día. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Oye, si tenemos cara de sueño, tú no, pero yo tengo cara de sueño es porque son las 8:50 de la mañana y muy temprano para andar haciendo esto y sobre todo un día sándwich que nadie trabaja. Me eché gotita al ojo, por eso, por eso tiene un poco más despierto. Ese brillo hollywoodense. Claro. ¿Quién es César Castro y qué estás haciendo con storytelling? No, primero, ¿quién es César Castro? Y después vemos qué hace. ¿Quién es César Castro? A ver, ¿por dónde empiezo? Yo estudié psicología, es como el primer dato que de profesión soy psicólogo, después hice un magíster en psicología organizacional. Y hasta los 30 años estuve trabajando en el mundo corporativo, estaba trabajando muy metido en temas de consultoría, de recursos humanos. Y me pasó algo bien raro a esa edad, a los 30 años, porque yo igual, a pesar de que estaba teniendo una vida relativamente exitosa en términos económicos, en términos profesionales, casado, con 2 hijos, todas esas cosas que desde afuera se ve todo perfecto. Claro. Internamente me sentía bien vacío, como que, no sé si es por cumplir 30 años, que uno igual después empieza a decir, ya en 30 años más voy a tener 60, o que ya a los 60 uno ya dice, ya la vida debería estar, o por lo menos ya uno estar como bien seteado con todas las cosas de la vida. Claro. Y yo siempre tenía como una proyección cuando tenía como 20 años que a los 30 iba a estar como más claro. Claro. Y cumplo 30 años y en verdad me sentía casi igual de perdido que cuando tenía 20 años. Ya. Yo tengo 40 y a veces me pasa lo mismo, pero no, estoy exagerando. No pasa, pero es natural hacerse preguntas. Sí, pero internamente me sentía vacío. Entonces, por varios meses estuve haciéndome este ejercicio del por qué, como tratando de entender por qué me sentía así, por qué me sentía vacío. Uh-huh. Y llegué a una conclusión, después de como, no sé, entre 3-4 meses de estar ahí haciendo esos cuestionamientos, llegué a una conclusión, y era que yo quería ser libre, quería sentirme libre, no me sentía libre. Esa es mi gran conclusión. Ya. ¿No? ¿Te sentías atrapado trabajando en esa empresa? Atrapado sintiendo, no sé si era trabajando en esa empresa en sí, o nomás como atrapado con lo que yo estaba haciendo hasta ese punto con mi vida. Y la única, como cuando logré entender que lo que quería era libertad, inmediatamente mi mente se fue hacia el emprendimiento. Cuento esta experiencia porque esto para mí es bien simbólico de lo que gatilló todo lo que vino posteriormente, porque un día lunes, esto era como el 2014, aquí en marzo del 2014, un día lunes me subo al metro, yo tenía mi consulta a la salida del metro Pedro Valdivia, y me subo ese día al metro como cualquier otro día lunes, metro lleno, hora taco, 8:30 de la mañana, similar a este horario, ahí todos colapsados en el metro, y yo igual iba feliz ese día, y de repente mientras estoy ahí colgando en el metro, me empiezo a sentir súper incómodo porque empiezo a mirar las caras de las personas que estaban en el metro ese día. Y empecé a darme cuenta que las caras eran distintas, pues, ¿no? La gente ya día lunes 8:30 ya van con cara casi de vencidos. Como si fueran al matadero. Ajá. Como si fueran al matadero, ya demacrados, algunos como con cara de enojados. Claro. Y me empecé a incomodar porque yo iba con una gran sonrisa. Claro. Y cuando empiezas a darte cuenta que todo el resto no está en la misma sintonía tuya, como que se siente uno como un bicho raro. Sí. Y empecé a cambiar mi cara, me puse más serio también, y de repente al lado mío un tipo se pone a hablar por teléfono. Como iba apretadito, podía escuchar la conversación. Claro. Empezó a hablar me parece que era como un amigo, porque era una conversación bien coloquial.
Y lo primero que él le dice cuando él contesta el teléfono, le dice hola compadre, se voy a la pega, ¿no? Claro. De una forma así casi despectiva, ¿no? Acá en Chile usamos el concepto pega. Término pega, sí. Y luego el resto de la conversación, que duró como unos 5 minutos, todo el rato era hablar acerca de cuánto él odiaba su trabajo. Puta, qué terrible. Qué terrible. Y hablaba del jefe, hablaba de prácticamente hizo como un círculo de todo su trabajo. Lo que más me llamó la atención y lo que más me quedó grabado a mí es que cuando él ya va terminando esta conversación, él le dice al amigo, le dice, ¿sabes qué? Lo único que quiero es que ya sea fin de semana. Cacha, y eso en día lunes. Día lunes. Ese pobre tipo está pensando toda la semana en que sea sábado. Era 8:30 de la mañana, entonces técnicamente como que la semana te queda harto. Está empezando, ¿no? Y esa frase me pegó fuerte, ¿no? Me pregunté en qué momento en mi vida profesional hasta ese punto, yo también un día lunes quería que fuera día viernes. Y recordé, sorpresivamente, porque yo no me había conectado con esto, pero recordé 2 momentos en mi vida profesional, ¿ya? De también día lunes yo quería que fuera día viernes. Y analizando estos 2 momentos, que tenía buenos cargos, trabajaba en buenos lugares y todo, lo único que encontré en común que podría llevarme a decir que quería que fuera ya día viernes, día lunes, es que en ambos casos yo tenía malos jefes. Y cuando digo malos jefes, yo no me refiero a temas de competencia, no me refiero como a jefes que tú sentías que no te valoraban, claro, a jefes que tú sentías que no te inspiraban, jefes que no te transmitían una visión, jefes que al final tú sentías que incluso no confiaban en ti. Claro. Y eso yo no me había dado cuenta, porque uno cuando empieza a hacer como estas introspecciones se va conectando con cosas que a veces uno está inconsciente nomás. Claro. No me había dado cuenta lo mucho que había afectado eso en mi vida. Porque yo me considero un tipo optimista y positivo, pero en verdad en esas 2 ocasiones yo no quería ir a trabajar. Claro. ¿No? Y ahí como que se me prendió la ampolleta por primera vez de que la gente, no es que la gente no quiera ir a trabajar. No quiere estar contigo. Con un mal jefe. Claro. Porque al final el jefe puede impactar así, pero drásticamente para bien o para mal, tu lugar de trabajo. Pero ¿quién le enseña a los jefes ser jefes? Es que ahí es donde empecé como con todos estos cuestionamientos, ¿no? Porque después dije, claro, al final, cuando ya me empecé a meter en esto, porque lo que esta revelación de alguna forma me generó es que yo dije, ok, yo tengo que ayudar a los jefes, tengo que hacer algo al respecto. Claro. Y cuando empiezo a meterme a la empresa, a ver cómo puedo ayudar a los jefes, ¿ya? Ahí también me empiezo a encontrar con esto de que hay muchos jefes que hoy, ¿verdad?, los ponen en ciertas posiciones de liderazgo, claro. pero sin ningún tipo de entrenamiento en eso, porque las empresas tienden a creer que, no sé, pues si tú fuiste un buen ejecutivo comercial... Claro, eso es clásico, es un clásico. Si fuiste buen vendedor... Claro, ahora te pongo a cargo de un equipo de vendedores, como pensando que porque tú eres un buen vendedor, va a hacer que otros también sean buenos vendedores. No, es un supuesto que no tiene ninguna justificación. Puede ser que ocurra. O sea, puede ser que un vendedor llegue a ser buen jefe, pero no porque fue vendedor, quizá tenía los atributos para ser un buen jefe o las competencias y sabía hacerlo antes, pero si tú miras, por ejemplo, en el fútbol, que yo no lo veo mucho, pero lo que entiendo, por ejemplo, es que hay entrenadores que son fabulosos y como jugadores nunca existieron. Por ejemplo, hay uno que se llama, un chileno que se llama Manuel Pellegrini, entrena no sé qué equipo importante en no sé dónde. En Europa. En Europa, sí, claro, en alguna parte, no sé, le perdí el rastro, pero he visto que aparece ahí, pero sí sé que como jugador de fútbol, no es por insultarlo, pero creo que nadie se enteró que existía Manuel Pellegrini. Entonces, en el fondo son competencias diferentes, son habilidades diferentes, son seres. Este fenómeno del que estás hablando tú ocurre prácticamente en todos los deportes. A mí me encanta, yo me dediqué mucho al básquetbol, porque como me crié en los Estados Unidos, también yo ahí jugué básquetbol. Claro. En el básquetbol, lo interesante es que los entrenadores de básquetbol, los mejores entrenadores, ninguno de ellos fueron los mejores jugadores. Incluso si nos fuéramos desde esa lógica, Michael Jordan, que uno cuando piensa en Michael Jordan, ya, que no sepa de básquetbol sabe que Michael Jordan es un basquetbolista. Michael Jordan sería el mejor entrenador y Michael Jordan no es un entrenador. Incluso él hoy es el dueño de un equipo, pero le ha ido no le ha ido muy bien, ¿no? Porque una cosa es ser muy talentoso tú, y lo otro es saber cómo desarrollar el talento de otros.
Y esa cosa que nosotros vemos en los deportes, que es casi como sentido común, que... Obvio, Maradona, por favor, Maradona metía goles, por favor, entrenador, y creo que nunca ha hecho nada. Contraintuitivas en las organizaciones, donde sí creemos que porque tú eres el mejor jugador, vas a ser el mejor entrenador, y rara vez ocurre así. Con esto ya está respondiendo la segunda pregunta, que era a qué te dedicas, etcétera. Evidentemente te dedicas a formar a los jefes, a ayudarlos de alguna manera. Entonces, más que responder la pregunta a qué te dedicas, mi pregunta es ¿cómo ayudarías tú, por ejemplo, a un jefe de ventas, perdón, a un vendedor que le iba muy bien, que tiene varios años de experiencia y le dicen, ¿sabe qué? Usted lo hace tan bien que lo vamos a ascender a jefe de ventas, para que usted le enseñe el resto de lo que ha aprendido, etcétera. ¿Qué consejos le darías tú? ¿Qué orientación le darías? Bueno, primero yo creo que hay a veces una mala idea de lo que es ser un jefe, ¿no? Yo pienso que muchas veces las empresas se cree que es como el rico ser jefe porque va a tener el estacionamiento privado y va a tener el mayor sueldo y va a tener ciertos beneficios que otras personas no tienen, cuando en verdad eso trae un precio, ¿no? Eso no es gratis. El precio es que si tú asumes esto, si te entregamos esto, ¿no? Lo que tú también te estás de alguna forma comprometiendo es que vas a dedicar el resto de tu vida profesional al desarrollo de otras personas, al cuidado de otros seres humanos. Yo siempre le digo a los jefes, les digo, mira, ustedes no están a cargo de los resultados. Muchas veces uno dice, no, pero yo como jefe mi responsabilidad son los resultados. No, tú estás a cargo de las personas que generan los resultados. Claro. Interesante ese punto. Estoy de acuerdo. Cuando tú eres vendedor, sí, tú tienes una influencia mucho más directa en tu resultado, entre comillas, porque tienes este contacto directo con los clientes. Pero cuando tú eres jefe, tú ya pierdes mucho ese contacto con los clientes, por ende tú ya no influyes directamente en los resultados. Tú ahora influyes directamente en las personas, que son los que influyen directamente en los resultados. Claro. Y si logras entender eso, entonces vas a entender que los resultados son eso, un resultado, pero esos resultados se van dando a medida de cómo cuidas tú a las personas que ahora están bajo tu cargo. Y cuando hablo de cuidar, no es solamente un tema de desarrollar habilidades, también es inteligencia emocional, también es temas de incluso hay un estudio que hicieron en Google hace unos años atrás, donde estaban estudiando equipos de alto desempeño, ¿ya? En Google, y estudiaron más de 100 equipos de alto desempeño. Imagínate, estos tipos de Google son ingenieros, son informáticos, ellos también me imagino que tenían un cierto deseo de encontrar como estas competencias más duras para decir los equipos de alto desempeño son más técnicos, son más, no sé, más rigurosos quizás, más calculados. Y lo interesante es que lo que ellos encontraron es que los equipos de mayor desempeño, los equipos de alto desempeño que le llamaban, lo que tenían en común es que había una característica que ellos definieron como la seguridad psicológica. Mira. La seguridad psicológica. De sentirme seguro. Que tiene que ver con que la gente en ese equipo, claro, no sentían temor de equivocarse. Los equipos de alto desempeño tienen personas que no tienen miedo a equivocarse porque saben que si se equivocan, que eso es parte del proceso de aprendizaje, el jefe y el equipo está ahí para respaldarlos y para protegerlos. Y eso, que es muy blando, si lo hablamos de habilidades blandas o duras, es sentirme protegido, era la competencia principal que tenían todos los equipos de alto desempeño. Mira, increíble. Más que conocimiento, más que procesos, más que ejecución, porque tú puedes tener todas esas cosas. Pero si la gente que está trabajando en la organización no se sienten seguros, la tendencia humana cuando nosotros no nos sentimos protegidos es solo velar por nuestras necesidades y no por las necesidades del otro. Eso nos ocurre como instinto, como seres humanos. Cuando yo siento amenaza, yo me cuido a mí mismo. Claro. Cuando yo me siento protegido, entonces yo puedo empezar a proteger a otros. Claro, hace sentido también por varias razones. Y una de esas es que yo para ayudar a otros primero tengo que haberme ayudado a mí mismo. Es decir, yo no puedo darle plata a un pobre, que me parece genial, si yo primero no tengo plata, digamos. O yo no puedo ayudar a otras personas, no sé, yo no puedo hacerte podcast si mi consultora no funciona, digamos. Porque claro, uno dice, no, primero lo primero. Entonces hace todo sentido. Si yo soy miembro de un equipo y me siento amenazado, me curo yo primero, me protejo yo primero. Y no voy a dar el segundo paso, que es ayudar y proteger a otros. Sí, mira, aquí hay una paradoja, hay una cosa muy... que yo a veces me río en las empresas cuando lo veo, porque el mensaje típico que le están dando hoy siempre a la gente que está en el front line, ¿no? Al ejecutivo, a la persona que está en la línea ahí atendiendo a los clientes,
que ellos tienen que cuidar a los clientes, que ellos tienen que velar y dar un excelente servicio y escuchar al cliente y preocuparse por el cliente y hacer un sinnúmero de cosas que implica que esa persona que está ahí también debe estar sintiendo lo mismo. Porque si a mí me están pidiendo que yo hoy me despreocupe de mí para preocuparme de otro, entonces significa que yo tengo que tener la seguridad de que hay alguien también preocupándose de mí. Claro. Y es muy casi enfermizo que en las empresas ocurra hoy que le digamos a una persona que cuida a otro ser humano, y esa persona no se siente bien cuidada por su jefe primero, por ende también por su organización. Perfecto. Entonces, para responder la pregunta, ¿qué le recomendarías tú primero? Que entienda que él no está a cargo del resultado, él está a cargo de personas que generan los resultados, y por ende tiene que cuidarlas. Exacto. En segundo lugar, ¿qué otro consejo le darías? Bueno, después, una vez que tú ya entiendes lo que eso va a implicar, esto es como cuando uno, no es que los hijos nomás llegan por milagro, sino que uno dice, ya, vamos a tener hijos, ¿no? A veces... Claro. Bueno, en teoría, hay veces que eso no es tan así, pero se entiende. Claro, no llega. Cuando el hijo llega, lo primero que tú tienes que entender es que ahora tu vida acaba de cambiar. Claro. Porque ahora tú eres responsable por otro ser humano, ¿sí? Eso es lo primero, que es lo que hablábamos ahora. Segundo, si tú quieres ser un buen papá, ahora empieza tu proceso de autoconocimiento, de desarrollo personal primero. Porque muchas veces le estamos diciendo al jefe, tienes que desarrollar a los equipos, ¿no? Casi como que el jefe ya es una persona que está desarrollada. Casi como que el jefe hoy ya es casi un ser perfecto, entonces él puede ir y ponerse en una posición casi acá arriba para desarrollar a otros. Cuando él ya es un coach con experiencia. Claro, empieza el proceso, el momento que tú te das cuenta cuál es tu responsabilidad, ojalá debería empezar el proceso de darte cuenta de ponerte consciente de tu incompetencia, ¿no? Como en el proceso de aprendizaje. Si tú te das cuenta que ahora estás a cargo de otros seres humanos, que eso es distinto a lo que tú hacías antes, entonces debería despertar en ti ojalá un sentido de incompetencia consciente, donde tú dices, yo tengo mucho que trabajar. Y ahí empieza tu proceso de autoconocimiento, que puede ser a través de un proceso de coaching, y también después de desarrollo de ciertas habilidades que son, yo lo baso más en tus fortalezas que en tus debilidades, ¿verdad? Porque yo creo que ya a cierta edad en la vida, ya está comprobado que hay ciertas debilidades que, por ejemplo, tú y yo tenemos, podemos enfocarnos en ellas, pero nuestro avance va a ser mínimo, así nosotros nos enfocamos en lo que hoy ya somos buenos y potenciamos eso y podríamos tener mucho más impacto desde ahí. Sí, sin duda. Yo lo que hago para cubrir mi lista de necesidades es buscar socios. Claro, y tengo muchos socios. Lo que tú sabes que tú no eres bueno. Es porque ya me convencí, más que por una introspección así muy profunda, es por los golpes, ¿no? Que uno recibe cuando se mete a hacer cosas que no hace bien. Es un desastre. Así que estoy de acuerdo. Entonces, esos serán los dos puntos donde el segundo, a mí lo que me gusta mucho, del segundo es que, en el fondo el mensaje es, ¿sabes qué? Si tú vas a dar este paso, es importante que tomes conciencia de que lo que te funcionaba para generar el resultado, ahora no te va a servir necesariamente, porque ahora tienes que preocuparte de mover, y cuidar y liderar personas para que generen resultados. Entonces ahora, en el fondo, el mensaje, más que una receta, el mensaje es que aquí comienza un camino que vas a tener que hacer con un programa de coaching, leyendo a John Maxwell, no sé si será bueno, yo he escuchado y leí un par de cosas de él o el que sea, o metiendo a YouTube o a Tony Robbins, no sé, escucha quien quieras, pero preocúpate porque ahora comienza un camino. Exacto. César, una pregunta que te quería hacer para alguien que nos está escuchando y que dice, ¿sabes qué? Yo quiero dar un paso para liderar a mis equipos contando una historia, una buena historia que los movilice, que los active, que los inspire, que es parte de lo que tú enseñas. ¿Qué tips nos puedes dar? ¿Nos puedes dar 3 tips que yo, al escucharlos, pueda dar un pequeño paso hoy día? Sí, yo creo que incluso te puedo dar 3, llamémosle, elementos que son importantes para una buena historia. Ya. Y que sí o sí deberían estar, y esto cuando tú estás pensando en armar una historia para presentar tu producto o armar una historia para poder inspirar o motivar a tu equipo, estos 3 elementos tienen que estar siempre en una buena historia. Ya. Y el elemento número 1 es que toda buena historia tiene un héroe, tiene que tener un héroe, un protagonista. Claro, obvio. Obvio entre comillas, perdón, obvio ahora que te escucho, no es que sea obvio, es obvio ahora que tú lo dices, me hace sentido. Sí, y si tú piensas, por ejemplo, en tus historias preferidas, en las películas preferidas, siempre hay un protagonista de esa historia, y el elemento del protagonista o el héroe es fundamental porque tú tienes que entender que cuando tú estás contando una historia,
las personas que te están escuchando, en algún momento lo que tiene que ocurrir para que tu historia tenga el impacto emocional que necesitas que genere, es que las personas se tienen que empezar a ver reflejados en ese héroe. Perfecto. O sea, yo quiero verme como algo de Superman, o quiero tener algo, o me siento reflejado en Spider-Man, porque algo en común tenemos. Exacto. Por eso es importante que cuando uno habla del héroe, y cuando estoy, por ejemplo, si lo llevo a una historia personal, generalmente uno es ese héroe en una historia personal, que en la primera etapa de la historia entregues información relevante del héroe que ojalá en la mente inconsciente de las personas que te están escuchando, ellos empiecen a decir, wow, él o ella es como yo. Perfecto. Entonces, lo que empieza a ocurrir, que es una cosa bien simbiótica, bien interesante, es que la persona está escuchando tu historia, pero se están viendo ellos en tu historia. Y si logras esa conexión al principio de un relato donde las personas se empiezan a ver inconscientemente dentro del personaje principal, entonces todo el resto de tu historia va a tener mucho más impacto porque a las personas les va a interesar saber más, porque al final tú estás contando de alguna forma la historia de ellos. Perfecto. Entonces, primer principio relevante, y que yo siempre le digo, cuando están empezando su historia, pongan mucho foco en cómo introducen a este héroe, pero de tal manera que las personas empiecen a sentirse identificados con el héroe de la historia. Buenísimo. ¿Ya? Porque si no logran conectarse con este héroe, todo el resto de lo que le ocurra al héroe va a tener poca relevancia, y por ende la atención y todo lo que nosotros buscamos para generar esas emociones no van a ocurrir, porque las personas se te van a desconectar. Claro. Van a empezar a vagar en su mente a otras historias o a otras cosas donde sí se sientan mucho más conectados e identificados. Perfecto, súper buen punto, súper clarísimo. Entonces, la historia, yo tengo que contar en algún momento, la historia tiene que tener un héroe, y tengo que generar esa conexión para que ellos vean que el héroe se parece a ellos en alguna medida, y generar así tracción, me encanta. Exacto. ¿Qué otro consejo práctico le podrías dar a alguien que va a estar preparando su historia para su equipo de ventas, en este caso podría ser? Claro. Segundo principio, si tienes este héroe que has introducido y que la gente se empieza a conectar, el héroe tiene que tener después, o tiene que haber en tu historia un villano, ¿no? Que en el formato de la historia le llamamos los obstáculos, porque el villano puede ser representado en una persona, pero a veces el villano puede ser representado en un conflicto, en algún desafío o en algún fracaso que este héroe va a ir teniendo en su camino. Entonces, uno de los errores más grandes... El villano no sería, perdona que te interrumpa, solamente una persona. Podría ser un obstáculo, podría ser una situación, podría ser un movimiento social, podría ser un proveedor, podría ser un cambio en la forma de trabajar, un cambio en la norma. Un obstáculo, no es una persona necesariamente. No necesariamente. Perfecto. ¿Y el error más común? Algo que estabas diciendo, yo te interrumpí. Te iba a decir que el error más común que yo he visto, especialmente cuando uno lleva esta metodología de contar historia a las empresas, es que estamos muy acostumbrados a generalmente hablar de todas las cosas buenas. Como que nos cuesta hablar de los desafíos o de los fracasos o propios. De los propios que tenemos. Claro, porque, ¿no? Como soy el jefe de ventas, soy el gerente de ventas, o el gerente general, yo me paro así, bueno, mira, yo toda mi vida he sido exitoso, pero y todo mentira, porque la gente exitosa, si mira la historia en general, la gente exitosa es fracaso, éxito, fracaso, éxito. Entonces, nadie te cree cuando tú dices, no, mira, amigo, fantástico, toda la vida ha sido un genio, siempre. Sí, ¿A eso te refieres? A eso me refiero, y lo interesante acá es que hay una cosa media como social que yo creo que se nos viene enseñando desde pequeños, que es que no seamos vulnerables. Claro. Que especialmente hay una creencia a veces que yo veo en las empresas con los gerentes y todo, que se le ha hecho creer un paradigma de que ellos no pueden mostrar vulnerabilidad. Y hablar de desafíos, hablar de conflictos, hablar de fracasos es de alguna forma vulnerarse. Claro, yo reconozco que no soy perfecto y que he pasado momentos difíciles y que hay un problema, o he tenido. Que he tenido miedo, que he tenido dudas, que he tenido obstáculos o desafíos que yo a veces no he podido solucionar en la primera, que he fracasado. Lo interesante es que la vulnerabilidad, mirado desde la psicología, es una herramienta potente porque te conecta con otros seres humanos. En nuestra vulnerabilidad lo que despierta en el otro, empatía y deseo de acercarse a ti. Entonces,
tenemos que empezar en nuestra historia, y que es un elemento clave para que la historia, nuevamente estamos buscando la historia como una herramienta para generar atención y generar conexión emocional, para que dentro de la emoción tú puedas ir después incrustando la información, ¿no? que es la que va a generar la influencia en la acción. La emoción es como el pegamento que necesitamos, ¿no? La emoción es el pegamento más potente que tenemos los seres humanos. Si no hay emoción en tu relato, si la gente no se emociona con lo que tú estás diciendo, la información que tú le entregues, el cerebro lo recepciona como que es algo poco relevante. Qué increíble, y lo encuentro genial, porque, y solamente para terminar el punto, es que a nosotros de chicos nos educan, o no sé si nos educan, pero como que nos formamos como que tener emociones es como de gente débil. Entonces nosotros tenemos que ser fuertes, sin emociones, unos robots. Claro. Eso es absurdo, digamos. Perdemos una capacidad de liderar, nuestra capacidad de liderar se va a las pailas por eso. Y fíjate que lo interesante es que, claro, en algún momento nos dijeron esto, nuestros papás, con típico los niños no lloran, sí. Yo lo dije, ahora lo voy a decir a los niños cuando salgan de acá, niños, porque estoy en la casa, ahora estoy en el home office. Pero, niños, pónganse a llorar. Todas estas cosas, estas pequeñas creencias que tenemos, que son paradigmas, en verdad, son cosas que en algún momento alguien dijo y lo creíamos como que esa era la ley, como que esa era una verdad. Lo interesante es que hoy, con todos los avances neurológicos y psicológicos, hemos entendido que el cerebro no funciona de esa manera. Incluso todos, y a veces hablamos que las mujeres son emocionales, todos somos primero emocionales. Nuestro cerebro emocional está mucho más evolucionado que nuestro cerebro racional, en nuestro lóbulo frontal, que le llamamos. Entonces, cuando tú escuchas algo, o tú ves a alguien, o algo te sucede, algún fenómeno externo, ¿no? Que tú recepcionas ese fenómeno a través de tus sentidos, sea la vista, sea el oído, lo que sea, primero toda esa información pasa por tu cerebro emocional, no racional. El cerebro racional es lo más nuevo que tenemos. Es como, si lo comparo a todo el cerebro, la parte racional es todavía un bebé, está todavía aprendiendo. Nuestro cerebro emocional tiene millones de años más en el proceso evolutivo, entonces la información pasa por ahí, y ahí es donde nosotros tomamos decisiones, y después, milisegundos, ¿no? Por eso no nos damos cuenta, después esa información llega a nuestro lóbulo frontal, donde empezamos a racionalizar y de alguna forma justificar la decisión emocional que ya tomamos. Entonces ahí le ponemos lenguaje, ahí decimos, no, la verdad es que yo voy a comprar esto porque está en descuento en un 50%. Me compré un Porsche porque es un auto muy seguro. Empezamos a usar este lenguaje, claro. Y después es como la parte que nosotros recordamos, no, esta decisión la tomé desde la racionalidad, porque al final la decisión emocional pasó tan rápida, ¿no? Y también, como tú decías, está tan mal visto decir, no, yo en verdad me compré el Porsche porque me hace sentir seguro, claro, porque me hace sentir más bacán que el resto. Claro, iba a decir eso, porque me siento que soy más choro, más bacán que mi vecino, no sé. Claro. Eso no lo decimos, porque eso no es... Eso no es políticamente correcto. ¿No? Exacto. Oye, entonces, después del héroe, y el villano, ¿qué otro tip se te ocurre o consejo como el tercero, como para quedarme con algo que yo pueda empezar a usar en mi relato? Porque yo sé que yo me ponga a contar historias necesita entrenamiento, dedicación, pero por lo menos para un paso. Primero el héroe, después el villano. ¿Cuál puede ser un tercero? Y el tercero, y que yo creo que si nosotros estamos buscando historias que inspiran, historias que ojalá llevan a las personas a una acción, tú tienes que recordar un principio importante con respecto a todas las historias. Todas las historias siempre hablan de un proceso de cambio, ¿no? La historia empieza en un lugar con el héroe, como si pensamos en las películas icónicas, ¿no? Star Wars, Guerra de las Galaxias, como que empieza con Luke y después pasa por todo un proceso donde se enfrenta con un montón de obstáculos, y después de que el héroe se enfrenta con estos obstáculos, es súper importante que logremos transmitir en nuestra historia, en nuestro relato, cómo el héroe supera estos obstáculos, cuál es la solución, ¿no? Y esa solución es la que al final, ahí es donde, si lo estoy pensando como un producto que estoy vendiendo, la solución es donde yo ahora le presento al cliente como las formas que mi producto puede solucionar el obstáculo, cualquiera que sea, ¿sí? El cómo, los pasos que este héroe tiene que tomar para poder salir adelante. Y cuando hablamos de historias que nos inspiran, que nos motivan, lo que nos inspira es cuando el héroe supera las tribulaciones, ¿no? Lo que nos inspira es lo que nos hace creer que se puede, lo que nos da valentía. Hay un estudio súper interesante, Jorge, que hicieron,
con respecto al tema de las historias y cómo la historia literalmente aumentaba tu valentía. Cuando tú escuchas una historia de valentía, cuando tú escuchas una historia de una persona que superó grandes obstáculos, en tu cerebro, ¿no? El músculo de la valentía, que le llamo, también se empieza a activar. Entonces, tú después tienes más ganas o tienes más valentía de hacer algo riesgoso porque escuchaste la historia de alguien que lo hizo y lo logró superar. Fantástico. Entonces, las historias nos hacen más valientes de alguna forma y eso está comprobado neurológicamente. Entonces, lo que necesitamos siempre es que las historias que estamos contando a nuestros equipos, las historias que estamos contando a nuestros clientes, etcétera, terminen siempre con una solución, terminen en este punto alto. Si tú lo ves esto como una gráfica, ¿no? Una estructura de una buena historia es como está el héroe acá, ¿no? Y empieza su camino y después empieza a enfrentar un montón de obstáculos donde hay alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo y alto y bajo, pero después el héroe tiene que terminar acá arriba. La emoción que hemos hablado tanto tiene que ser una emoción positiva para que después de eso yo invite a la gente a una acción. Después de eso yo deje un llamado de acción. Y si dejamos a la gente, los equipos, si estoy pensando en un equipo de venta, en un estado emocional alto, entonces ellos después cuando tú los desafíes van a estar en un estado psicológico mucho más apto para salir a enfrentar los desafíos. Fantástico. Y eso todo en el recorrido de la historia. Perfecto, fantástico. Entonces sería primero tener un héroe, segundo un villano o el obstáculo, tercero una historia, yo anoté aquí con mis apuntes, la historia de un cambio, es decir, la historia de alguien que se enfrentó a altos y bajos y finalmente logró el cambio, logró el nuevo estado. Claro. Buenísimo. Tiene que haber como nosotros desde chicos, las historias que nos contaban siempre tenían un final feliz. Claro, ¿sí? Claro. Y nos gusta, estamos como programados a eso. Cuando uno va al cine a ver una película... Uno no quiere que muera el héroe. Te gustan los conflictos, pero la película tiene que terminar con un final feliz. Claro. La película termina con un final triste, donde matan al protagonista. Uno se va del cine diciendo, ¿qué acabo de ver? Esta cosa es una... Es una película pésima. Pésima, porque nuestro cerebro está programado a eso, a buscar, después de todos los obstáculos y cosas que nos generan las emociones, igual queremos el final feliz. Y el final feliz es lo que nos inspira, lo que nos motiva, lo que nos lleva a la acción. Fantástico, excelente, queda clarísimo. Te agradezco muchísimo los consejos, César. En resumen, son primero contar la historia de un héroe, o sea, abordar al héroe que tiene que generar conexión, así en la línea de yo soy como tú, es decir, soy un héroe cercano. Claro. Hay un villano o un problema o un desafío que es lo que nos obstaculiza. Y tercero, articular la historia para que hayan subidas y bajadas que finalmente terminen en un final feliz. Y con eso tengo 3 elementos potentes para que las personas, para inspirar a las personas y así generar una emoción que las movilice hacia la dirección en que necesitamos ir como empresa, digamos, como equipo, lo que sea. Sí, para mí es importante que entendamos que la historia es un vehículo. La historia es un vehículo para dejar a la gente en un estado emocional que sea apto para la acción. ¿Sí? Si vemos la historia como un vehículo, entonces cualquier momento que yo tenga que enseñar algo a mi equipo o entregar información a mi equipo, más que solo entregárselo, donde sabemos que los datos, la información, los números entran por un lado y salen por el otro, más que solo hacer eso, cuéntale la historia y en la historia va metiendo esta información, porque la fórmula mágica para mí es emoción más información, lo que iguala acción. Y tú y yo sabemos que si llevamos algo a una acción, es lo que podría generar después distintos resultados. Fantástico, te lo agradezco muchísimo una vez más. Encuentro que los consejos son buenísimos. Yo creo que no vale la pena que los comente, ya está tan claro que ahora solo hay que ponerlos en movimiento. Así que muchas gracias, César. Si alguien quiere contactarte para que lo ayudes a entrenarse en esto, ¿cómo te puede contactar? Bueno, hoy, digamos, en LinkedIn yo me muevo mucho, es quizás la red principal donde hoy creo contenido, comparto contenido, entonces LinkedIn, César Castro V. V corta, V. Claro, V. Y también tengo una página web, cesarcastrov.com. En este momento estoy actualizando la página, pero ya está actualizada, van a venir hartas cosas nuevas que vamos a estar entregando como productos. Pero yo diría que por hoy, si quieren contenido, si quieren poder ver más videos y cosas, pueden ir a LinkedIn, donde tengo mucho.
y también mi canal de YouTube, César Castro B, donde estoy empezando a subir ahora videos un poquito más largos, donde voy compartiendo estos tips ya de manera mucho más también con práctica y con más tiempo para que la gente se vaya también entrenando en esta habilidad que ya todos tenemos intuitivamente. Claro, intuitivamente. De manera estratégica para poder lograr el impacto que queremos lograr con nuestros productos, con nuestro emprendimiento o desde nuestro liderazgo. Con nuestro... Entiendo que entonces tú estás haciendo entrenamiento presencial y, claro, y estás asesorando empresas también en estos temas y haciendo charlas también, si a alguien le interesa una charla tuya también. Sí. Ok. Y lo último, tu correo. César, ¿ya? arroba CYC Consulting.cl. Perfecto. Buenísimo, César. Muchas gracias por la entrevista de hoy. Fantástico, todo el contenido excelente y me voy súper inspirado a contar buenas historias y con buenos tips también. Así que te felicito por todo. Gracias, César. Un abrazo, cuídate. Esa fue la entrevista a César Castro. Espero que haya sido de tu interés, que le hayas sacado provecho, hayas tomado notas y sacado ideas para poner en práctica lo antes posible con tu equipo de ventas y así llevarlos al siguiente nivel. Recuerda que si quieres que te ayude con tu equipo de ventas, puedes enviarme un correo a jorge@estrategiasdeventa.com o sencillamente contactarnos a través de jorgezamora.me, jorgezamora.me y vamos a estar felices de ayudarte junto a mi equipo de consultores con programas online o asesorías personales en terreno, en las cuales nuestro foco va a ser implementar sistemas de trabajo para que tu equipo finalmente despegue. Así que si estás interesado en contactarnos, esa es la manera. Y si crees que este programa le puede interesar a alguien más, acuérdate de compartirlo para que este mensaje llegue más lejos y más personas se beneficien de cuestiones tan interesantes como la entrevista de hoy. Cuídate, un abrazo y nos vemos pronto.